Bueno, papitos, entonces en esta sesión lo que vamos a hacer es hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos venido hablando y recogiendo como tal la información en las sesiones anteriores, y vamos a contextualizar un poco lo que hemos encontrado. También vamos a mencionar un poco lo que vamos a hacer ya en una intervención, que es en lo que nos vamos a enfocar y a centrar en las sesiones futuras. ¿Listo? Entonces lo que primero queremos precisar y contextualizar, pues básicamente es como la historia, ¿cierto?, que ustedes han venido presentando desde que tuvieron que trasladarse a Colombia, en el momento en que pues también Pepito tiene sus dificultades en salud, en el momento de su nacimiento, que de alguna forma también ha contribuido o quizás se vio reflejado pues en esa dificultad y en ese diagnóstico que él recibe posteriormente. Pero entonces, bueno, volviendo a la contextualización, teniendo en cuenta que hubo ciertas situaciones que también afectaron a Pepito, el hecho de estar de alguna forma dentro de su casa por mucho tiempo, resulta que viene también pandemia, ¿cierto? Él está ausente ¿cierto?, de la contextualización, entonces resulta que pues Pepito también ha venido presentando dificultades porque llega pandemia, tuvimos que quedarnos todos en casa y no tuvo la posibilidad tampoco de asistir al colegio. Luego pues entra a su grado primero, teniendo pues claramente el apoyo que tuvo de parte de la mamá desde casa, pero entonces llega al colegio presentando muchas dificultades académicas que ustedes pues lo han reportado, las docentes también lo han reportado en cuanto a su comunicación, en cuanto a su concentración y quizás algunos retos específicos que ha tenido también a nivel académico. Pepito entonces hace su primer grado, lo cursa y lo aprueba. En su segundo grado pues al parecer estas dificultades se mantuvieron y quizás un poco más acentuadas, y pues por eso es que las docentes entonces le hacen repetir su año, que es el que está realizando actualmente. Entonces, realizando este segundo grado, pues es cuando la profesora pues remite para que el niño pues sea también evaluado con neuropediatra y demás, y pues el resto de especialistas, y es cuando pues ustedes con toda la evaluación reciben el diagnóstico, ¿cierto? A raíz de esto pues también las docentes empiezan a evidenciar ciertas dificultades que se presentan dentro del aula, y que quizás pues ellas como que remiten pues esas dificultades a su diagnóstico, ¿cierto? Es por esto que también para ayudarnos y soportarnos pues con lo que ya se ha venido adelantando, pues nosotros presentamos o les hicimos hacer a ustedes unos autorregistros, unas escalas, unos cuestionarios para soportar y de alguna forma también extraer información de allí, y es lo que también nosotros queremos mencionar. Entonces, por una parte, pues ustedes realizaron una escala de parentalidad donde básicamente lo que encontramos es que tanto papá como mamá están ejerciendo un tipo de parentalidad o digamos que su crianza la están llevando de manera diferente y aislada. Y esa contradicción de alguna forma pues hace que también Pepito quizás no encuentre una coherencia dentro de casa, dentro de las reglas de casa, y quizás eso también pueda estar ayudando para que él tenga ciertos comportamientos que han sido también referidos por ustedes. Se presentó también una prueba que la realizó el niño, y básicamente lo que nos ayuda a soportar es el diagnóstico, ¿no? Y es lo que también nos reporta un poco como la dificultad que tiene él en la concentración, que eso se ha venido pues presentando mucho dentro del aula. Bueno, papitos, entonces como estábamos hablando, hay una hipótesis de adquisición, que esto quiere decir cómo identificamos nosotras que él adquiere estos comportamientos. Entonces ya sabemos que hay un factor del desarrollo que pudo haber alterado el comportamiento, además de las dinámicas familiares. Entonces aquí esto quiere decir que algunos de los comportamientos que usamos nosotros como adultos o como papás son utilizados como ejemplos para ellos, y los utilizan en situaciones o contextos similares a como lo hacemos en casa. En cuanto a la hipótesis de mantenimiento que queremos explicar en este punto, es por qué él mantiene estos comportamientos o conductas. Y esto pasa debido a que cuando nosotros le brindamos toda la atención Bueno, en cuanto a la hipótesis de mantenimiento, aquí les explicamos por qué este comportamiento se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo. Entonces, cuando él realiza este comportamiento, nosotros le brindamos toda la atención
y él lo que aprende en este momento es que si lo sigue haciendo, entonces va a recibir toda la atención que él necesita, además de su dificultad para gestionar sus emociones. Entonces creemos que estos son factores que han venido afectando y manteniendo en el tiempo el comportamiento del niño. Entonces, bueno, aquí hablando de la hipótesis de mantenimiento, les quería dar un ejemplo de los autorregistros que hemos venido llenando, y es que, digamos, cuando mamá se sienta con el niño a hacer tareas y le dejan algún objeto, él se distrae. Entonces lo que hace mamá es prestarle atención, lo regaña, le dice que debe concentrarse, que debe hacer su tarea. Entonces en ese momento él recibe la atención de parte de mamá, y lo que hace es que este comportamiento pues se siga manteniendo a lo largo del tiempo. Por otro lado, papitos, queríamos hablarles sobre la posible intervención que vayamos a tener en las futuras sesiones, y básicamente nos queremos centrar un poco sobre el diagnóstico que ya recibimos, quizás recibir un poco de psicoeducación refiriéndonos a aprender un poco sobre el diagnóstico y sobre cómo lo podemos manejar en casa y en la escuela también, en los diferentes contextos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tratar de entender qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese trastorno? ¿Qué pasa con ese diagnóstico? Y cómo poco a poco nos podemos empezar a conocer al niño, y quizás el manejo de este diagnóstico sea un poco más fácil. Por un lado, pues vamos a realizar esa psicoeducación. Por otro lado, también yo les comentaba ahora que encontramos que ustedes ejercen una parentalidad diferente y que eso de alguna forma genera como cierta incoherencia en el niño y quizás pues ayuda a que también esos comportamientos se mantengan. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es explicarles dentro de las diferentes estilos de crianza, pues cómo de pronto nos conviene un poco más hacer, quizás hacer como similitud en las crianzas que ustedes dos ejerzan, y quizás eso también ayuda a que el niño tenga un poco más de coherencia y las dinámicas familiares mejoren un poco, pues porque ustedes van a estar también de acuerdo con lo que se va a realizar, digamos que la forma en que se vayan a realizar las diferentes actividades en la casa. Entonces eso es importante también que lo manejemos con ustedes. Dentro de esta psicoeducación pues va a estar también la promoción pues de diferentes herramientas para que eso sea un poco más útil y más fácil para ustedes dentro del contexto familiar. Y asimismo eso nos va también a ayudar a que con el niño podamos manejar un poco o trabajar un poco lo que es la comunicación, que desde las pautas de crianza pues les empecemos a enseñar, y así pues empecemos a favorecer de pronto como quizás esas conductas de independencia, de autonomía, que nos va a ayudar también para que él extrapole un poco pues esas conductas también en el colegio. En cuanto al plan de intervención con el niño, lo que queremos es trabajar un poco en las autoinstrucciones. Esto le serviría para llevar un mayor control en cuanto a las actividades o conductas o comportamientos que debe utilizar en las diferentes actividades diarias o en alguna dificultad que se presente. También psicoeducación acerca de las emociones, que las pueda identificar, que las pueda reconocer, esto con el fin de que empecemos a trabajar la inteligencia emocional. Bueno, Pepito, como te habíamos contado en la sesión anterior, en este espacio de hoy te vamos a dar información sobre lo que hemos venido hablando durante las sesiones que hemos estado viéndonos, para que nos entiendas un poquito qué hemos descubierto nosotros, qué hemos hablado con tus papás y qué es lo que sigue de aquí en adelante. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a lo que hemos venido hablando contigo y con tus papás todas estas sesiones, que te hemos hecho muchas preguntas y hemos hecho muchas preguntas a ellos, como te has podido dar cuenta, hemos encontrado algunas cositas que pues quisiéramos darte esa información para que tú comprendas un poco más lo que vamos a hacer de aquí en adelante. De acuerdo a algunas dinámicas que llevan en tu familia o de algunas situaciones que se dan frente a tu familia, pues hemos visto que de alguna u otra manera tus papitos llevan diferentes prácticas de crianza. ¿A qué se refiere esto? A la forma en cómo ellos te tratan, a la forma en que quizás te corrigen o suelen llevar cosas que haces tú en tu vida. Nos hemos visto que tu mamá y tu papá actúan de manera diferente, cosa que podría sobrellevar, pues digamos, dificultades en la forma en la que tú te comportas en algunas ocasiones. Otras cosas que hemos averiguado un poco es que como viniste acá y nos referiste tanto tú como tu mamita,
se han presentado dificultades en el colegio, con los otros compañeritos, con la profesora. Y esto, igual que te incomoda a ti, te incomoda a la mamá y le incomoda también al papá. Y pues eso ha llevado a que se den las situaciones en las que tienes que ir a la orientadora o tienes que ir con la profesora y hacer otras actividades. También, como nos has comentado, pues a veces esa dificultad de hacer amiguitos, por lo que tú refieres, solo tienes a tu amiguito y con él es el que más compartes. Y esto pues hace que en el descanso no puedas compartir con otros chicos, y eso es lo que queremos ayudarte en este momento. Como te contaba, hemos encontrado algunas dificultades que es en lo que vamos a trabajar específicamente de aquí en adelante. Entonces hemos encontrado que a veces se dificulta ese manejo de emociones porque a veces nos dejamos llevar por la ira, ¿cierto? A veces la mamita nos dice que nosotros no nos debemos comportar así. Sí, nos debemos comportar así, simplemente debemos aprender cómo a manejarlo un poquito más. También vamos a aprender a cómo desempeñarnos cuando otras personas, otros compañeritos nos hagan cosas que no nos gusten. Porque como nos contabas, pues a veces lo que hacemos es que los golpeamos o los empujamos. Eso lo vamos a ayudar aquí en las sesiones. Y la otra cosa que vamos a manejar o a ayudarte un poco es con eso que nos contabas, que a veces estabas en el colegio y te distraías viendo por la ventana o en tus pensamientos o en el pizarrón, y queremos ayudarte en eso para que te concentres y eso ayude a mejorar tu desempeño académico. Listo. Bueno, Pepito, entonces vamos a revisar un poquito alguna información que tu mamá nos ha venido colaborando y que aparte de eso también lo hemos hablado contigo en algunos momentos. De esa información, pues lo que conocemos es que tú vivías en Venezuela, que con tu familia tuvieron que venir a Bogotá a empezar de pronto en algunas dinámicas nuevas, tuviste que estar un tiempito en la casa estudiando con tu mami, que era la que te enseñaba muchas cosas. Luego de eso llegó la pandemia y eso dificultó pues que pudieras integrarte entonces al colegio, conocer personas nuevas, poder aprender otras cosas, y tuviste que continuar unos añitos con tu mami mientras ella te enseñaba algunas cosas. Después de eso, hace unos añitos entraste al colegio y de ahí pues hiciste tu primer grado, que tenemos entendido que fue un poquito difícil, luego pasaste a segundo y ahí algunas cosas se tornaron más complejas. Te estaba costando entonces algunas actividades, veíamos que te distraías con facilidad, que de pronto era difícil aprender algunos temas nuevos, y entonces esto te llevó a repetir el segundo grado que estás haciendo ahorita, ¿cierto? La idea es que de eso podamos empezar a trabajar algunas cosas que también son importantes y que podamos entonces contarte ahorita cómo lo vamos a hacer. Bueno, recuerda también que pues esto que te ha dicho la doctora Laura y lo que hemos hecho, que tú has visto que la mamita a veces llena algunas encuestas y el documento que te envié para que llenáramos y dibujáramos, ¿te acuerdas de eso? Lo que quisimos con esto era ver cómo qué pasaba en tu vida en lo que te pudiéramos ayudar. Muchas situaciones que a veces se nos dificultan. Entonces, como te mencioné anteriormente, a veces se nos dificultan manejar esas emociones, ese enojo que nos da por alguna situación que no nos gusta y reaccionamos de manera en la que no debemos, pero eso lo vamos a ir mejorando aquí, ¿vale? También situaciones en las que no nos gustan cómo nos tratan y actuamos de manera en la que no debemos, también lo vamos a trabajar aquí. Contigo no solamente vamos a trabajar, sino que vamos a trabajar también con los papitos. Toda esa información que nos dieron los papitos en esas hojas, las vamos a venir trabajando aquí, tanto contigo como con ellos. Listo, Pepito, de lo que te hemos venido explicando lo vamos a reunir un poquito, y es que estas dificultades que tú has venido presentando también han sido algo que se ha desarrollado a lo largo desde que tú naciste, ¿sí? Y que adicional a eso para tus papás ha sido muy nuevo, ¿sí? Eso significa que ellos no tienen todavía muchas herramientas que nos hacen falta por trabajar para que reconozcan de dónde vienen estas dificultades, de qué manera se han venido presentando y también qué es lo que hace que todavía se sigan dando. De ahí algunos comportamientos que tú has venido presentando vienen de la forma en la que tus papitos reaccionan, también cómo reaccionamos en el colegio, los profes,
y han permitido pues que esto se siga dando durante este tiempo. La idea es que trabajemos tanto contigo como con tus papás. Con tus papás vamos a elaborar algunas herramientas que les sirvan a ellos para reaccionar diferente, que te puedan corregir de otra forma, que te enseñen cosas nuevas y que también tú puedas entender muchas cosas que tal vez en estos momentos para ti han sido difíciles de comprender. ¿Listo? Aparte de eso, contigo vamos a brindarte herramientas y estrategias para que puedas comportarte y reaccionar a algunas situaciones que, como veníamos hablando, a veces te generan malestar, de pronto te hacen sentir enojado, no sabes cómo reaccionar, que también puedas reconocer un poquito más sobre eso y sea para ti más fácil. ¿Listo? Y que también en la parte de los compañeritos puedas tener algunas herramientas para acercarte a ellos, que te sientas más confiado, más tranquilo y que también puedas trabajar en las actividades de una manera más sencilla, que te sea más útil, que las notas también puedan mejorar y eso te haga sentir a ti tranquilo y también a tus papás, ¿vale? Entonces todo esto, la idea es que en las sesiones que nos sigamos viendo de aquí en adelante lo podamos ir trabajando. Es un trabajo que vamos a hacer contigo, con tus papás, pero nos toca comprometernos un montón de lado y lado para que esto traiga cosas muy positivas para ti.